Listo. Diga conmigo: yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Mi mente está abierta. Mi corazón está dispuesto. Hoy voy a aprender la palabra de Dios y mi vida va a cambiar. Espíritu Santo, me dispongo a aprender. Enséñame. Dame testimonio en mi corazón. Y yo recibo y cambio en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a aprender el método más efectivo para vencer. Entonces vamos a ir a Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando la Biblia dice así ha dicho Jehová, Jehová es Dios. ¿Quién está hablando? Dios. Se le puede creer a Dios cuando la Biblia dice así ha dicho Jehová. Entonces Dios está hablando y el que escribe exactamente lo que Dios dice. Exactamente lo que Dios dice. Es como si estuviera Dios hablándonos. Así dice Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. A veces uno pone la confianza en un predicador y tiene buen corazón, pero cuando yo llegué a la iglesia había un predicador muy bueno, tenía como 30, 40 años de predicador, de maestro, de pastor, y él me decía: es que uno tiene un perro blanco y un perro negro, entonces si uno ora, ayuna y busca a Dios, el perro blanco gana, y si uno baja la guardia, el perro negro gana, entonces uno peca y le va mal. Y él, un hombre que es profesor de hebreo antiguo, griego y arameo, pero él leía eso en la Biblia. Entonces lo que él decía es que no se puede vivir sin pecar, que uno siempre va a estar pecando. Pero aquí la Biblia dice, así dice Dios: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando uno dice, es que el predicador me enseñó, es que el pastor me enseñó, y lo ponen por encima de lo que dice la Biblia, está mal. Porque la Biblia da varios versos donde demanda y muestra que el hombre puede vivir sin pecar, y que vivir sin pecar no es complicado, es fácil. Entonces vamos a dar un ejemplo. La Biblia dice, Salmo 100, verso 5, Jehová es bueno. Para entender que es bueno, piensa en una pepa de mangos. La siembra y da un árbol de mangos que da mangos, 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 mangos. Usted nunca va a ver un árbol de mangos con una rama que dé aguacates. Entonces, si la Biblia dice que Dios es bueno, entonces de Dios no sale la enfermedad, ni permite la enfermedad, ni prueba con la enfermedad. De Dios no sale la pobreza, ni permite la pobreza, ni prueba con pobreza. De Dios no sale la locura, la esquizofrenia, la tristeza, la depresión, la angustia. Ni Dios prueba con eso, ni Dios permite eso. Punto. Eso es así, porque eso dice Dios. Luego la Biblia dice en Génesis 1:26 que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, si Dios tiene una naturaleza divina y Dios no se enferma, cuando Dios hizo al hombre, le puso una naturaleza divina para que el hombre nunca se enferme. Cuando Dios, la Biblia explica en Ageo 2:8, mío es el oro y mía la plata, y Dios creó el cielo y la tierra, y en la tierra hay esmeraldas, rubíes, diamante, oro, carbunclo, petróleo. Entonces toda la tierra es de Dios, pero Dios le dio la tierra al hombre. Entonces Dios es rico, y cuando Dios hace al hombre lo hace rico. Entonces Dios no está de acuerdo con la pobreza, ni permite la pobreza, ni prueba la pobreza, ni la aprueba, ni castiga con pobreza. ¿Es claro? La Biblia dice que Dios es bueno. ¿Qué de bueno tiene tener una depresión, una angustia, esquizofrenia o problemas mentales, ¿sí? o vivir así? No, eso no es bueno. Entonces Dios hizo al hombre para que no sufriera nada de eso. Y eso dice la Biblia. Dios hizo al hombre para que no sufriera nada de eso. Punto. Es así de fácil. O sea, ¿el hombre puede vivir sin eso? Sí. Ahora, Génesis, el hombre llega hasta Génesis 2:25. En Génesis 3:1 aparece el diablo. En su mente haga un salto de Génesis 3:25 hasta Mateo 28:18. En Mateo 28:18, en Génesis 1:26, Dios le da autoridad al hombre en la tierra. Con Jesús le da autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, todo esto que ustedes ven acá de la Biblia está hablando del hombre que peca, de la opresión satánica, está hablando de las enfermedades como opresión del diablo,
está hablando como pobreza de opresión satánica, está hablando de personas locas, de mentes pobres o chifladas. Todo esto. Pero el plan de Dios no es que uno aprenda a pecar o sea un maestro en explicar cómo se peca. No, el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es Génesis 1:26. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza para que gobierne la tierra. En su mente, imagínense que desde Génesis 2:25 saltamos a cuando Jesús resucita y se va al cielo y dice: todo poder y autoridad me has dado a mí en el cielo y en la tierra. Entonces en Génesis Dios le da autoridad al hombre en la tierra, y en Jesús, con Jesús le da autoridad en el cielo y en la tierra. Y Dios en la Biblia dice que Él creó al hombre para tener una familia. Entonces la familia, un perro no se puede casar con un gato, una vaca no se puede casar con un perro. Entonces es así de fácil. Dios es un espíritu bueno, hizo espíritus buenos para tener una familia. Pero la clave es que el hombre quiera relacionarse con él voluntariamente. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas personas van a la Biblia. Uno puede hablar de la Biblia desde el espíritu de la Biblia, o uno puede hablar de la Biblia desde la carne, o sea, sin tener entendimiento del espíritu. Como el caso de este primer pastor que tuve, ¿sí? No hay tal de perro blanco y perro negro, no hay tal. O se es hijo de Dios y se tiene naturaleza divina y se puede vivir sin pecar, siendo próspero, siendo sano y estando en abundancia, o no se es hijo de Dios, se tiene naturaleza pecaminosa, se peca, se practica el pecado, sufre enfermedad, sufre de pobreza y sufre de muerte y se morirá al infierno. En esos términos lo pone Dios. Es así. Es así. Aquí dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, nosotros tenemos la costumbre de confiar en los que nos enseñan, pero a veces los que nos enseñan no usan la Biblia. Entonces, a veces nos enseñan, como me pasó a mí, que uno tiene dos perros, que tiene dos naturalezas. Y eso no es lo que dice la Biblia. Eso no dice la Biblia en ninguna parte. Él es un buen hombre, un hombre que ama a Dios, seguramente se muere y se va al cielo, pero no enseñó conforme a la Biblia. Entonces, cuando uno defiende lo que le es que a mí me enseñó, es que mi mamá me enseñó, y mi mamá me enseñó a subir Monserrate, y la Biblia dice que eso es idolatría. Entonces mi mamá me enseñó de buen corazón, pero equivocado. Entonces, si usted quiere ser exitoso en la vida cristiana, usted necesita tomar la decisión de leer la Biblia y poner lo que diga la Biblia por encima de lo que aprendió del pastor A, B o C. Ahí hay una connotación. En Lucas 10:19, Jesús dice: he aquí os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y destruir todas las obras del diablo y nada les daña. Es decir, una persona que crezca en fe puede ser usado en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo para sanar sida, cáncer, herpes, para echar fuera demonios. Y el que la persona sea usada con poder para sanar a un enfermo o multiplicar la comida o multiplicar el dinero no necesariamente quiere decir que tenga buena doctrina, porque Dios respalda su palabra. Porque en Filipenses 2:10 dice que el nombre, sobre todo nombre, le fue dado a Jesús, que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. O sea, la enfermedad es puesta por un diablo, cualquier tipo de enfermedad. Entonces uno le ordena al diablo que se vaya y le ordena al cuerpo que haya sanidad, y la persona tiene que ser sana. Eso dice la Biblia, punto. Es así, es así. Entonces el problema es de fe. Pero aquí dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. O sea, cuando uno dice: es que mi pastor, es que en mi iglesia, es que a mí me dijeron, pero fue a la Biblia dice eso. Cuando a mí me dicen que uno tiene como un perro blanco y un perro negro, que dos naturalezas, yo voy a leer la Biblia y la Biblia me dice: sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. O sea, es un mandato. Si es un mandato, ¿cómo yo puedo cumplir un mandato si tengo naturaleza pecaminosa? No se puede. O chicha o limonada. La Biblia dice, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es posible que Dios me mande a mí ser perfecto si tengo naturaleza pecaminosa y tengo naturaleza divina? No se puede.
o tengo naturaleza pecaminosa y soy un hombre que por cultura o por costumbre no robo, no mato, no miento y soy buena gente y soy amable, pero soy con naturaleza pecaminosa y eso hace que esté separado de Dios, muera y vaya al infierno, o he nacido de Dios y Dios me quitó la naturaleza pecaminosa y me dio la naturaleza divina. Y aunque sea pecador, aunque a veces peque, por mi naturaleza, por la semilla que tengo adentro, esa semilla empieza a crecer. O sea, una pepa de mango la sembramos y no se queda ahí. A los 8 o 10 días sale un tallito, una hojita. Lo mismo pasa cuando la persona nace de nuevo. Tal vez es una persona practicante del pecado, de la pobreza, de la enfermedad, pero si empieza a meterse con Dios, empieza a crecer en la fe de Dios y empieza a crecer hasta que efectivamente va a llegar un momento en que entiende las cosas de Dios y camina como Dios manda. Entonces la clave es, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No, es que a mí me enseñaron que, y a mí me enseñaron que. Pero cuando yo llegué a Cristo, tener batería en una iglesia era satánico. Tener una guitarra eléctrica era el diablo. Cuando salió el televisor, era la caja del diablo. Y muchos predicadores hablaban de que había que botarlos ¿sí? El internet, que salió el internet, que eso es del diablo. Pero en internet se puede predicar el evangelio. El entendimiento de la Biblia es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces usted se levanta a las 12 de la noche todo oscuro, pero 2, 3, 4 de la mañana empieza a salir un poquito de luz. 6, 7 ya está más claro, al mediodía está claro. Entonces cuando llegamos a Cristo, pues uno cree lo que le enseñan. Y a veces la gente tiene buen corazón, pero no le enseñan la palabra de Dios. Entonces la clave es ir a la palabra de Dios. A veces los que enseñan son gente chévere, son amables, son queridos, son simpáticos, le invitan a una gaseosa, le dan comida, pero no enseñan la Biblia. No enseñan la Biblia. Entonces la Biblia no habla de sanidad interior. La Biblia no habla de muchas cosas que en muchas partes se enseñan. Por eso es mejor ir a la Biblia. ¿Cómo soluciona uno eso? Proverbios 10:17 dice, Proverbios 10:17, el camino a la vida es guardar la instrucción. El camino a la vida es guardar la instrucción. Por favor, diga conmigo. El camino a la vida es guardar la instrucción. Una vez más. El camino a la vida es guardar la instrucción. Pero quien desecha la reprensión, hierra. O sea, me enseñaron, por ejemplo, el primer pastor donde yo estuve, en una iglesia chiflada, pues yo no conocía a Dios. Cuando uno no conoce a Dios, el primer pastor donde yo estuve, había una profetisa allá que decía que era la reencarnación de Moisés y que el pastor era la reencarnación de Pedro. Y mi esposa estaba contenta porque me habían dicho que yo era la reencarnación de Andrés. Yo no sabía nada de Dios, yo nunca había leído la Biblia. Como yo nunca había leído la Biblia y ellos me hablan de Dios, pues, bueno. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice, el que busca a Dios conoce si la doctrina es de Dios. O sea, el que busca a Dios, el que busca a Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra, va a conocer si realmente lo que le enseñan es de Dios. Entonces, en la medida en que yo iba, como que algo me picaba, sin saber nada de Dios, sin saber ni orar ni nada, pero como que algo me incomodaba, hasta que resultó que pues me embaucaron y me robaron una plata, ¿sí? Entonces yo dije, no, pues si es de Dios, ¿cómo me van a robar una plata? Entonces yo me salí de ahí. Luego fui a otro lugar. Este hombre sabía y enseñaba Biblia, pero decía que uno tenía un perro blanco y un perro negro, que de naturalezas. Entonces como que tampoco me cuadraba. Entonces yo salí con él y yo veía cómo miraba a las mujeres. Yo dije, no, eso no puede ser. Aquí la Biblia dice, el camino a la vida es guardar la instrucción. El camino pero quien desecha la reprensión, hierra. ¿Reprensión qué es? Es cuando uno toma una decisión y dice, no haga eso que está mal hecho. Mire, no haga eso. A usted le enseñaron mal, no haga eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando uno metía el dedo en la nariz? La mamá le decía, no haga eso, ¿sí? Entonces, pues no es agradable ver a alguien así o menos tomando el almuerzo ahí delante de uno, ¿cierto? Eso es reprender. O sea, cuando uno está convencido de algo, pero ese algo no es verdad. Entonces, a veces uno pone la confianza y defiende al líder A o B o C, y eso ni siquiera está escrito en la Biblia. Entonces, hay que ir a la Biblia. Porque, ¿qué dice la Biblia? La Biblia, en 2 Timoteo 3:16 dice,
3, 16, 17 dice, toda la escritura, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada por Dios? Que Dios la habló. ¿Y para qué sirve la Biblia? Para enseñar. La Biblia dice, es inspirador por Dios y útil para enseñar. Si la Biblia dice que es útil para enseñar, quiere decir que hay cosas que hemos aprendido que no son así. ¿Sí es claro? Hemos aprendido que no son así. Pero si uno se porta, no, es que a mí me enseñaron, es que el santo hombre que me enseñó, es que la santa mujer que me enseñó, es que ese hombre sí es de Dios. Pues hace 30, 40 años todo el mundo era de Dios y consideraban que la guitarra era satánica. Y que la batería era del diablo. Y que el televisor era satánico. Pero suavecito con la música. La música es linda. No estoy hablando en contra de la música ni a favor de la música. Estoy diciendo que las personas, no estoy hablando ni a favor de la música ni estoy hablando de la música. Estoy hablando que cuando yo llegué a la iglesia, usted no había nacido. Cuando yo llegué a la iglesia, la guitarra era satánica. Hoy en día es chévere tener un guitarrista en la iglesia. Hoy en día es chévere tener a alguien que toque la guitarra eléctrica en la iglesia. Hoy en día es chévere tener un baterista. Esa es una batería. Y hoy en día hay baterías que no es con tambores, sino como eléctrica. Que es como con platoncitos y suena chévere. Y hoy en día esa es una batería. Aquí creemos en la guitarra. Aquí creemos en los adoradores. Aquí creemos y creemos que Dios nos va a dar músicos. Y creemos en los instrumentos de viento. Y creemos en los instrumentos de cuerda. Pero cuando yo llegué no era así. Que cuando yo llegué no era así, no estoy hablando ni bien ni mal de la música. Estoy diciendo que las personas que estaban en la iglesia decían que eso era el diablo. Pero resulta que la música fue inspirada por Dios. Porque el diablo no inventa nada. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la Biblia dice que es útil para enseñar. O sea, a veces nosotros hemos recibido enseñanzas que no son necesariamente bíblicas ni son correctas. Como el caso de la batería. Eso no es una enseñanza bíblica, ni es correcta. El caso de la música. No es una enseñanza, o sea, que la música es mala o satánica, eso no es una enseñanza bíblica ni es correcta. ¿Sí, claro? Es así. Pero hubo un tiempo en que se consideraba así. Yo no estoy hablando ni a favor de la música ni en contra de la música, estoy diciendo que hubo un tiempo en que el desconocimiento de las personas en la Biblia, el desconocimiento de las personas, la poca relación, la poca comunión que tienen las personas con el Espíritu de Dios, los lleva a pensar cosas locas. La Biblia sí o no habla de que la mujer se vista decorosamente. Sí, eso lo dice. Entonces algunas personas consideran que ser decoroso para las mujeres es tener falda larga. Algunas personas consideran que ser decoroso para la mujer es no pintarse. Algunas personas consideran que ser decoroso para la mujer es dejarse crecer el cabello. Y créame, a algunas mujeres realmente les sirve la pintura, les ayuda, les favorece. A algunas mujeres les favorece el corte de cabello, les favorece cambiarse las faldas por jeans. Pero hubo un tiempo, es más, hoy en 2023 hay iglesias que consideran que la mujer que tiene pantalón o se pinta es casi una Jezabel. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de las personas que van a la Biblia, leen la Biblia, enseñan sin el espíritu de la Biblia. ¿Sí? Es diferente. ¿Diferente? ¿Sí es claro? Mi esposa, cuando yo le conocí, toda la vida había usado jean. En la iglesia donde llegamos le dijeron que si ella no usaba falda no podía leer la Biblia. Como ella ama a Dios, le costaba. Entonces, escucha esto. La enseñanza que le dijeron a ella es que si usaba falda no podía leer la Biblia. Que se usaba jean. Entonces, como ella quiere agradar a Dios, lleva mucho tiempo usando jean. Entonces, ella como la única enseñanza que tiene es esa, o lo va así. Dios, si tú no estás de acuerdo que yo use jean, sino tú quieres que yo use falda, házmelo entender. Ahora lleva más de 20 años usando jean. Y después de que recibió esa instrucción, cuando usaba jean se le brotaban las piernas. Y la única forma de que se le quitara el brote es que usaba falda. Ahora, ¿por qué le pasó eso? Porque la Biblia dice la fe es por el oír. Entonces recibió una mala instrucción, una instrucción que habla de que las mujeres se vistan decorosamente y la persona que instruyó dijo que no se debe usar jean, aunque la Biblia no habla de eso. Pero la persona que está leyendo enseña desde la carne, no desde el espíritu.
como no conocía de Dios ni tenía intimidad con Dios, pues ella creyó, como cuando todos éramos, la mayoría de colombianos éramos católicos. Nos decían que tenemos que ir el bautismo, la primera comunión y pues si papá y mamá lo enseñan, pues uno lo hace. Y ellos lo hacen de buen corazón, pero no quiere decir que estén en lo correcto. ¿Me estoy haciendo entender? Es en ese sentido que estoy hablando. Punto. Es así, en ese sentido. Entonces, cuando vamos a conocer a Dios, la Biblia fue diseñada por Dios para enseñar. Si la Biblia fue diseñada por Dios para enseñar, quiere decir que hay muchas cosas que no sabemos. Pero si partimos de la base de que yo estoy viendo y que es así, pues no podemos ser enseñados. A mí no me corría que es así y es que es así. El que tiene razón es la Biblia. ¿Sí me hago entender? Entonces, si está en la Biblia, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Punto. Ahora, por estudio, hay notas altas que hacen que uno se sienta feliz. Cuando se tocan algunos instrumentos, hay notas altas que hacen que uno se sienta feliz. Y hay notas bajas que lo deprimen a uno. O sea, la música es un idioma, sí. Entonces hay canciones, hay melodías que tienen música, notas altas, octavas altas, y uno se siente feliz. Y hay música que tiene notas bajas y son deprimentes. Y es un idioma. Y no está hablando que sea buena o mala la música, está hablando de que la música es un idioma, no que sea buena o que sea mala. Entonces, pero si uno pretende tener una adoración con música que deprime, pues no es la mejor música. ¿Sí me hago entender? Sería mejor tener una música como agradable, como chévere. Entonces, pero si nos han enseñado que la mejor música es la que... Pues si uno cree eso, o sea, como el papá y la mamá le enseñaron eso a uno, pues uno defiende lo que le enseñó el papá y la mamá. Lo que le estoy invitando es, vaya a la Biblia, lea la Biblia, si Dios lo dijo, está en la Biblia, porque el que sigue la instrucción, la Biblia dice aquí, camino a la vida es guardar la instrucción. Entonces Dios dijo lo que hay que guardar. No es lo que usted dijo, no es lo que le parece, no es lo que yo digo, lo que me parece, es lo que dice la Biblia, porque la Biblia, ¿qué es? La palabra de Dios. Es que, no, lo que diga la Biblia. ¿Qué pasa con la música? No estoy hablando de buena música o mala música, estoy hablando de las personas que instruyen y se paran frente a personas que no tienen entendimiento, que no conocen y les dicen cosas que no son. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, uno puede llevar en la iglesia 20 años. Y 20 años, cuando llegó hace 20 años, le dijeron que eso era malo. Y que era malo, y que era malo, y que era malo. Y uno defiende que es malo. Y va a la Biblia y resulta que no es malo. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es mejor ir a la Biblia. Ir a la Biblia, ir a la Biblia. Entonces, la Biblia nos enseña. La Biblia nos redarguye. ¿Qué es redarguir? Redarguir es cuando usted toma una decisión y después de que empieza a avanzar, ¡ay, la embarré! No es por acá, es por acá. Eso es redarguir. O sea, el Espíritu de Dios le hace caer en cuenta de que así no es. ¿Sí? Entonces usted va a tocar el himno nacional. ¡Oh, gloria! Y empieza a tocar la cucaracha. La cucaracha, ¡ay, no! Ese no es el himno nacional. O sea, usted cae en cuenta de su error. Eso es redarguir. Pero para que usted pueda ser redarguido en si tiene alguna falla o está creyendo mal, se requiere que usted esté dispuesto a recibir de Dios. Pero si usted va a leer la Biblia para corregir lo que dice la Biblia y defender lo que dijo el líder o su papá espiritual, pues ahí hay un problema. ¿Sí me hago entender? Entonces, la Biblia es útil para corregir. Quiere decir que hay cosas en las que necesitamos ser corregidos. Mire, hay personas que tienen plata y no saben usar la plata. O sea, necesitan corrección en cómo se debe usar la plata. Hay personas que les pagan harto y la plata no les alcanza. Entonces necesitan ser instruidas, necesitan ser corregidas en cómo gastar la plata. Conocí yo un ginecólogo hace 22 años, que hace 22 años cobraba 200,000 pesos la consulta. Y en el día tenía 20 consultas. Imagínense. Y la plata no le alcanzaba. La plata no, suena loco, ¿cierto? Y fui a la casa de él y le tenía el carro hasta la perro. O sea, ¿sí me explicó? O sea, despilfarraba la plata. O sea, hay gente, entonces, no se trata, hay gente que tiene harta plata o harta facilidad, pero no es administrativa, no sabe organizar plata. Entonces necesita que ser corregido por la palabra, porque la Biblia enseña cómo usar la plata. La Biblia enseña qué hacer con la plata.
Pero si va a la Biblia, es que yo estoy bien y la Biblia está mal, pues ahí no se puede. La Biblia es útil para instruir en justicia. O sea, la Biblia nos enseña qué es lo correcto y en qué estamos fallando. Pero si yo voy a la Biblia dando por sentado que yo estoy bien, ¿me hago entender? Entonces, ¿está bien quién? Lo que dice la Biblia. Ojo, Dios es muy pilo. De las tentaciones que tuvo Jesús, la tercera tentación es la más terrible. La primera le dijo, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. La segunda le dijo, aquí, también escrito está. Esa es la tentación más terrible, la segunda, no la tercera. Jesús le responde al diablo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y eso es bíblico y está en la Biblia. Pero el diablo le dice, también escrito está. A sus ángeles mandará para que su pie no tropiece en piedra. Como Dios va a mandar a sus ángeles para que no tropiece en piedra, bótese del pináculo del templo. O sea, bótese de la azotea de la casa. Porque como la Biblia dice que Dios manda a los ángeles para que lo guarden, eso está citado. O sea, si usted de pronto peca y le viene la paga del pecado, la muerte, la paga del pecado, la muerte, la paga del pecado, la muerte, eso está citado, eso dice la Biblia. Pero si usted peca y ese verso que le viene, la paga del pecado, la muerte, le está atormentando, ¿quién le está citando la Biblia? Pues el diablo. Porque la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo y la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. O sea, Dios no está pendiente de que usted peque. O sea, Dios no está pendiente, está atento a que usted peque. Ah, pecó, ya sé, malo, lo vea. Dios no, Él quiere la salvación de los hombres. Entonces no está pendiente a ver chequeándole en qué peca, en qué falla, para acusarlo. Él no está, Él quiere la salvación de todos los hombres. Él quiere. Entonces, pero si nosotros vamos a la Biblia y decimos no porque a mí me enseñaron así. Voy a usar de ejemplo a una persona que conocemos. No, es que yo no creo en el diezmo. Eso es del Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento habla 8 veces del diezmo. Y la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, si hay 2 versos o 3 versos que hablen del mismo tema, eso es doctrina. O sea, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Camino a la vida es guardar la instrucción. O sea, guardar la instrucción es hacer caso. En el Nuevo Testamento hay por lo menos 8 veces donde habla del diezmo. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. No, pero es que como yo no, o sea, yo estoy en un lugar donde les enseñaban que no hay que diezmar. Pero en el Nuevo Testamento habla del diezmo. Entonces, camino a la vida es guardar la instrucción. O sea, usted quiere tener vida, pues obedezca lo que Dios manda. ¿Es difícil diezmar? No. Porque la Biblia dice en 1 Juan que los mandamientos de Dios no son difíciles. O sea, de pronto su diezmo son 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 5,000,000 de pesos, 8,000,000 de pesos. Pero la Biblia dice que el que ama a Dios guarda los mandamientos. O sea, el amor tiene que ver con ser obediente, con guardar la instrucción. Y si no se es obediente, pues el no ser obediente está demostrando que no ama a Dios. Punto. Entonces uno puede decir, sí, yo amo a Dios, es que quiero a Dios, es que quiero a Dios, pero Dios dice ora en lenguas y no ora en lenguas. Pues no está haciendo caso a lo que manda la Biblia. Si no hace caso a lo que manda la Biblia, pues no le está haciendo caso a Dios, porque la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí es claro? Entonces, la Biblia dice en Números 23:19. Sea Dios, la Biblia dice en Números 23:19, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. O sea, si Dios dijo, pues es así, hay que hacer caso. Pero todos nosotros tenemos la idea de cosas que no dice la Biblia. Por ejemplo, como el mundo está gobernado por el diablo, entonces, ¿qué dice la gente? Es que los pastores son ladrones. Es que los pastores quieren engordar con el diezmo. Eso es producto de hablar. Cuando usted escucha a alguien así, está escuchando a alguien ignorante, a alguien que nunca ha leído la Biblia, porque la Biblia plantea el diezmo como el método para salir de la pobreza. ¿Cómo así? El diezmo cumple la ley de la siembra y la cosecha. Es muy fácil. Todos nosotros hemos hecho con nuestros hijos
o nosotros mismos, el ejercicio del frijolito en el que un frasco se le pone algodón y encima se pone un frijolito con agua. ¿Sí lo han hecho? ¿Cierto? ¿Y qué le pasa al frijolito? Le salen raíces. ¿Y qué pasa si uno siembra el frijolito en la tierra? Pues sale una mata de frijol. Y si uno vuelve a hacer lo mismo, eventualmente tiene frijol para alimentar a Colombia, al mundo, con frijoles. Es lo que dice. Entonces, ese es el diezmo. El diezmo, mire, la Biblia habla 2350 veces de plata, menos de 450 veces de amor y menos de 318 veces de fe. ¿Por qué habla tanto de plata? Porque Dios quiere que los que creen en Dios, los que van a la iglesia, tengan plata. Porque obviamente es mejor tener un cuarto, un lugar donde vivir y poderse bañar y poder comer bien que estar mendigando. O sea, cuando yo hablo de Dios y estoy mendigando, pues el Dios que yo hablo de pronto no es el mismo Dios que dice la Biblia. ¿Sí me hago entender? Entonces, Dios quiere que la gente Dios quiere que los pobres, los necesitados, los indigentes lleguen a la iglesia. ¿Y qué hay que hablarle a un pobre? Pues de diezmar y ofrendar, porque diezmando, pero es que soy pobre. Pues la Biblia dice que el que no siembra no recoge. Entonces, si quiere salir de la pobreza, de lo poco que tiene, diezme. Y usted va a darse cuenta, esa es una ley espiritual, eso no falla. De la misma manera que el sol sale todos los días y nadie puede evitar que el sol salga, Dios determinó que cuando usted diezma, ese diezmo es una semilla y usted va a recibir cosecha. O sea, usted va a salir adelante. Escúcheme, al 100 por uno. Uno dice, pero al 100 por uno quiere decir que Dios se va a encargar, porque usted diezma, Dios le va a cuidar su salud, para que no se enferme ni usted ni su cónyuge ni sus hijos. Dios le va a cuidar su paz mental. Dios le va a cuidar para que ni usted ni sus hijos ni su cónyuge sufran accidentes, o los roben, o los ataquen, o los violen. O sea, eso es consecuencia de diezmar. Pero otra consecuencia de diezmar es que Dios causa que el dinero se le multiplique. Dios causa que usted encuentre ofertas. Dios causa que usted salga adelante y prospere económicamente. Eso es lo que dice el diezmo. Ahora, ¿por qué hay pastores con plata? Porque cuando uno empieza a leer la Biblia y leerla, entiende. Entonces, cuando entiende, ¿qué hace usualmente un pastor? Eso es algo que la mayoría de gente no sabe. El pastor tiene un pastor y le diezma, pero aparte de eso, el pastor le da a la hermanita Juana, a la hermanita Carmen, a la hermanita Teresa, al hermano Pedro, al hermano Juan, al hermano, y uno le da. Y la Biblia dice que cada vez que usted le da a alguien, está sembrando. Si usted da una vez, ¿cuántas cosechas va a tener? Pues una. Pero si da 2 veces, pues ¿cuántas cosechas? Pues va a tener 2 cosechas. Y si le da a 3 personas diferentes, pues está sembrando 3 veces. Entonces, ¿cuántas cosechas va a tener? Pues 3 cosechas. Entonces, si siembra un árbol de una pepa de mangos, va a tener un árbol de mangos que le da 5 mangos. Es un ejemplo. Pero si siembra 2 árboles de mangos, pues va a tener 10 mangos. Pero sembró solo 2 mangos. Si siembra 3, pues va a tener 15 mangos. O sea, en última usted va a tener muchos más mangos que el pastor. O sea, en última usted va a recibir mucha más plata que el pastor. ¿Por qué los pastores tienen plata? ¿Porque la gente diezma? No, porque en muchas iglesias la gente no diezma. En muchas iglesias la gente no diezma. Si el diezmo son 100.000 pesos, dan 80. Si son 5 millones, dan 100. Pero en muchas iglesias la gente no diezma, porque la gente dice, yo no voy a alimentar a eso. No entienden que es un principio establecido por Dios para que prosperen. Para que prosperen. ¿Quién? El que diezma. ¿Por qué el pastor tiene plata? Porque el pastor entiende eso y le da a este, le da a aquel, le da al otro, le da al otro. Entonces, mientras usted da una semilla, el pastor tiene 7, 8, 10 semillas porque le da a diferentes personas. Entonces, mientras usted tiene un árbol que le da una cosecha de 10 mangos, el pastor tiene 10 semillas y cada semilla le da 10 mangos, entonces va a tener 100 mangos. Entonces, no es que el pastor viva de su plata. El pastor es el primero que necesita fe. ¿Por qué? Porque muchísima gente en la iglesia no diezma, no ofrenda. ¿Sí me hago entender? Es así como funciona el diezmo. Es un principio espiritual. Es un principio espiritual. Es así de fácil. Entonces, el que guarda la instrucción tiene vida. Y el que no, pues tiene muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que el camino a la vida es guardar la instrucción. Si usted entiende que la Biblia habla en el Nuevo Testamento 8 veces de diezmar, y usted empieza a diezmar, pues está guardando la instrucción, como consecuencia va a recibir cosecha, va a tener vida. Porque honestamente, no nos pongamos aquí espirituales, que no, pues lo importante es tener salud.
Pues usted puede estar sano, pero si debe agua, luz, teléfono y gas y no tiene comida y no puede vivir bien, pues no va a estar chévere. Ay, es que lo importante es la paz. No, porque es que si usted no tiene dónde vivir y estar cómodo, usted no va a tener paz. Si no puede comer bien, pues no va a tener paz. Si no puede bañarse, pues no va a tener paz. Entonces la planta se necesita claro. Y Dios sabe que es un tema grueso. Entonces por eso Dios establece. Entonces Dios dice, camino a la vida es guardar la instrucción. O sea, usted es prosperado cuando obedece lo que Dios... Escúcheme, usted es prosperado cuando obedece lo que está escrito en la Biblia. La Biblia dice, Juan 15, 14. Diga, si yo lo leo en la Biblia, lo creo. Si yo lo leo en la Biblia, lo creo. ¿Por qué yo le digo que repita? Porque la Biblia dice que hablando uno usa la fe. Y cuando usted usa la fe, usted se ata con las palabras que habla. Entonces, si habla enfermedad, se va a enfermar. Y si habla salud, va a tener salud. Si habla muerte, va a estar muerto. Y si habla que no se puede, pues no se puede. Entonces, Juan 14, 15, ¿qué dice? Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si usted dice que ama a Dios y no diezma, pues el fruto suyo es que no diezma. O sea, la evidencia de que no diezma está mostrando con su acción que no ama a Dios. Punto. ¿Es difícil diezmar? ¿Es difícil dar plata? ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan 5:3. Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Primera de Juan 5:3. ¿Es difícil diezmar? ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Por qué no es difícil de cumplir el diezmar? Porque es Dios el que le da la plata. ¿Por qué no es difícil cumplirlo? Mire, Dios le pone a usted ganas de decir la verdad, pero usted puede escoger decir mentiras, pero Dios adentro le pone ganas de decir la verdad. Entonces no es difícil hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque Dios le pone ganas de hablar la verdad. No es difícil en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios le pone ganas de ir a la iglesia. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar un hombre que hace lo que se le da a la regalada voluntad. Vamos a 2 de Reyes 5. Voy a leer como trotando. ¿Sí? El que guarda la instrucción, guarda la vida. O sea, el que hace caso. Si usted dice que ama a Dios y no ora, pues el fruto de que no ore muestra que no ama a Dios. Si usted ama a Dios y no va a la iglesia, pues el fruto de que no va a la iglesia muestra que no ama a Dios. Si usted dice que ama a Dios y no le habla a otros de Dios, el fruto de que no ama a Dios es que no le habla a otros. O sea, esto es medible. Entonces vamos a mirar un caso bíblico donde alguien que hace lo que se le antoja. ¿Sí? Naamán, 2 de Reyes 5, voy a leer como trotando. Naamán, general de los ejércitos del rey de Asiria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. O sea, llevaron una esclava. Esta dijo a su señora: si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Entrando Naamán a su señor, relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. O sea, él piensa que el rey lo sana, que tiene poder, ¿sí? Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. O sea, un talento son 6.000 dracmas. Un talento son 10.000. Un talento. Y este lleva 10 talentos, o sea, iba luqueado, ¿sí? Y 6.000 piezas de oro. Y 10 mudas de vestido, o sea, iba con harta plata, ¿sí? Tomó también carta para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti estas cartas,
sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo, Naamán, para que lo sanes de su lepra. Imagínense esa cosa tan loca. Él escucha de una sirvienta, de una esclava, y la esclava está hablando de un hombre de Dios, pero hay una mala comunicación, entonces él piensa que es el rey el que lo sana. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y da vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, está diciendo, ¿yo qué lo puedo hacer? Me pide algo imposible, yo no puedo. O sea, lo que está buscando es buscando forma de hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, hago un paréntesis. Cuando una persona es de Dios, en algunos casos tiene visiones, tiene sueños, o escucha la voz de Dios. Voy a hacer tal y tal cosa. Lo más probable es que algo de esto le haya pasado a Eliseo, porque él, ¿cómo se va a enterar? ¿Es claro? Envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. No hay rey, sino hay profeta. O sea, alguien que habla de parte de Dios. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Acuérdate, estamos hablando de guardar la instrucción, o sea, hacer lo que Dios manda. Entonces, él quiere ser limpio de la lepra, o sea, está enfermo, está endeudado, está llevado, va donde el profeta y le dice: vaya, lávese. El profeta ni siquiera sale, le manda con un criado: vaya, lávese. Y Naamán, escucha esto, se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué está diciendo él? Yo no diezmo porque pues, eso no está en el Nuevo Testamento. O sea, yo no voy a la iglesia porque en la casa yo oro y Dios me escucha. Yo leo en la Biblia en la casa, yo no necesito ir a la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Pero acabamos de leer que la vida está en guardar la instrucción, o sea, en hacer lo que Dios manda. Y acabamos de leer que el que ama a Dios guarda los mandamientos. O sea, aquí Dios, digamos así, le está diciendo a este leproso: para que sea sano, vaya y se lava en el Jordán. Y él dice: vengo de una tierra lejana, allá hay ríos. Los ríos que allá son más limpios, más bonitos que este charco que hay aquí. Mejor me baño allá. ¿Y acaso no seré limpio? Puede que los ríos sean más limpios, pero la instrucción es: báñese en el Jordán. El que no guarda la instrucción no guarda la vida. O sea, estamos encontrando una persona que es voluntariosa. ¿Me estoy haciendo entender? Una persona que no hace caso. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Por qué le voy a diezmar? Es para engordar al pastor, para que él compre casa. No, eso es puro robo, eso es puro negocio, porque no entiende el principio espiritual. ¿Yo qué voy a orar? Yo puedo orar desde mi casa. ¿Yo para qué voy a la iglesia? En mi casa veo por televisión, pero la instrucción es: no se deje de congregar. O sea, uno sí tiene tiempo para pasear o para ir a alguna parte y no para ir a la iglesia. Lindo, así. La instrucción es: vaya a la iglesia. Ojo con eso. Siempre uno cuenta con personas que son a veces mucho más sabias y más inteligentes que uno. A veces uno siempre, Dios le pone a uno siempre personas más sabias y más inteligentes. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, o sea, los criados, personas más inteligentes, ¿sí? Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? O sea, si la Biblia le dice: Mercho, para que usted progrese, tiene que besar 100 indigentes. O sea, eso son obras. Son obras.
Y pues, si usted quiere progresar, va y ve esas 100 indigentes. Pero esas son obras. La clave es obedecer lo que Dios manda, lo que Dios manda, lo que Dios manda. Entonces aquí le dijeron, hágale caso, ¿qué pierde? Él, o sea, el Naamán, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Fíjese que con una pudo ser limpio, sí, pero ¿cuál era la instrucción? 7. O sea, la instrucción es diezme. A veces sus diezmos son 500.000 pesos y la persona da 50. Y jura que está bien. A veces la persona se gana 2 millones y da 30.000 pesos. Y jura que está bien. La instrucción, el diezmo, para el que no sabe, si se gana 2 millones, el diezmo son 200. Si gana 20 millones, el diezmo son 2 millones. O sea, ¿voy a mantener al pastor? No. Va a sembrar para que usted permanezca sano, para que su esposa, sus hijos tengan vida. Va a sembrar para que usted pueda vivir cumpliendo y guardando los mandamientos de Dios y Dios lo guarde. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Qué hizo? Hizo caso. Porque si ama a Dios, guarda los mandamientos. Punto. O sea, estaba enojado y todo, pero dijo, pues hombre, sí. O sea, ¿qué tal que diezmando yo progrese? Pues voy a diezmar. ¿Qué tal que orando Dios me responda y me cure? Pues voy a orar. ¿Qué tal que yendo a la iglesia Dios haga un milagro y sane mi familia? Pues voy a ir. Eso es lo que dijo este hombre. Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuándo este hombre recibió la bendición? Cuando me hizo caso. Cuando siguió la instrucción. La Biblia dice, camino a la vida es guardar la instrucción. O sea, la Biblia nos da instrucciones de qué debemos hacer. Escúcheme, un problema que tenemos los que vamos a la iglesia cristiana, donde se habla la palabra de Dios, se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se habla de los ángeles, de los demonios, del cielo y del infierno. Un problema es que todos sabemos más que la Biblia. O sea, llegamos a leer la Biblia y queremos corregir. No, es que lo que está diciendo. Yo me conocí un hombre pobre y le hablé de que Dios es el dueño de la plata. Dijo, sí, eso está en la Biblia. Y le hablé de que Dios prospera. Dijo, no, Él prospera en el espíritu. Tampoco. ¿Para qué sirve prosperar en el espíritu? Se murió pobre, indigente, mendigando. Pero mi Biblia dice que Abraham era riquísimo en vacas, en bueyes, en ganado. Riquísimo. Y mi Biblia dice que Isaac sembró y Dios le dio al 100%. Estamos hablando de plata, de dinero. Y la plata de dinero no es solo para los pastores, es para los que diezman, para los que hacen caso. ¿Quiere salir de la pobreza? Haga caso, pruebe a Dios. La Biblia tiene 31.103 versos y solo hay un verso y una palabra donde dice, le voy a demostrar que soy Dios. ¿Cómo? Diezme. Después de que diezme, voy a hacer que su dinero prospere. Mire que hay gente que es toda pila. Cuando Moisés salió, o sea, cuando se le parece la zarza ardiente a Moisés, él discute con Dios para no ir a sacar a los hebreos. Y Dios le dice, deme una señal. Escúcheme esto. Moisés no ha ido a Egipto. Moisés está en el desierto. Y le dice a Dios, deme una señal. Y Dios, que es pilo, le dice, la señal que le doy es esta. En este monte usted va a adorar con el pueblo de Israel. Escúchese. Moisés no ha ido a sacar a los hebreos. O sea, ellos todavía están esclavos. Y Moisés le dice, denme una señal. Pregunta, ¿la señal es para poderla ver antes o después? Para ver antes. O sea, la señal es, Señor, si tú quieres que haga esto, haz tal cosa. Y yo entiendo que lo hago, como Gedeón. Gedeón dijo, si pongo este vellón y aparece mojado y la tierra seca, es que Dios me dijo que sí. Va a la fija, ¿cierto? Hoy en día no tenemos que poner señales porque tenemos el Espíritu Santo. Le somos guiados por el Espíritu Santo de Dios adentro. No hay que poner señales. Adentro Dios nos habla. Pero en ese momento no. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Le dijo, como señal te doy esto. Cuando tú hayas sacado al pueblo hebreo, en este monte vas a adorar. Si ya sacó el pueblo hebreo y está adorando en este monte, ¿para qué sirve la señal? ¿Sí entiende el punto? O sea, Dios, denme una señal. Si es su voluntad de que yo diezme, entonces denme una casa. O págueme las deudas. Y lo que Dios dice es, le voy a demostrar que le voy a dar la casa. Diezme.
¿La cogió? O sea, Dios le dijo a Moisés, la señal que le doy es que en este monte usted va a adorar con el pueblo hebreo. Pero Moisés no ha sacado al pueblo hebreo. Entonces, ¿para qué sirve la señal? Lo que Dios le está diciendo es, crea que yo voy a estar con usted. Crea que yo lo voy a prosperar. O sea, Moisés tiene que creer. Entonces, cuando Dios le dice, pruébeme en esto, usted le dice, Dios, si me da los 100 millones de pesos que debo, yo le voy a diezmar. Si me da un carro, yo le voy a diezmar. Si me da una casa, yo le voy a diezmar. Y Dios, que es más pilo, le dice, mire, le voy a dar una señal de que le voy a dar la casa. Traiga el diezmo y usted va a estrenar su casa. ¿Qué le está diciendo Dios? Actúe en fe, créale. Porque la verdad, cuando usted diezma, usted no sabe si lo va a comer el pastor o se lo va a marihuanar, o el pastor va a comprar un carro. Porque el diezmo no es para el pastor. El diezmo es una honra que usted le hace a Dios. ¿Qué es el diezmo? Usted va a trabajar, a usted le pagan 8 horas de trabajo, y después de 15 días a usted le ponen, qué sé yo, 1 millón de pesos en su mano. ¿Qué es ese 1 millón de pesos? 15 días de su vida, Entonces, cuando usted saca 100,000 pesos y los da como diezmo, ¿qué está dando usted? Su vida. Usted no está dando plata, usted está dando su vida. Usted está dando su vida. O sea, con su dinero usted está diciendo, Dios, le entrego mi vida. Me rindo a usted. Pero cuando su diezmo, usted hace un negocio de 2 millones y da 100,000, cuando el diezmo son 200, o hace un negocio de 2 millones y da 50 y jura que está bien, pues Señor, le entrego las uñas que cuando me las corte se las entrego. ¿Sí? O sea, cuando usted me prospere, cuando ya está bien, y así no es. O sea, Dios quiere que actuemos en fe. ¿Me está haciendo entender? Entonces Dios le dice a Moisés, vaya, saque el pueblo, y la evidencia es que usted va a adorar aquí. ¿Qué le está diciendo? Crea que yo estoy con usted. Crea que si diezma, Dios le prospera. Crea que si diezma, Dios lo saca adelante. Ahora, ¿por qué muchos cristianos no salen adelante? Porque Dios manda a diezmar y el diezmo de 5 millones son 500 y dan 20,000 pesos. Y el diezmo de 2 millones son 200 y dan 30,000 pesos. Miren, les voy a contar una cosa. En muchas iglesias la mayoría de la gente no diezma, en la mayoría de iglesias. Entonces, ¿cómo vive el pastor? Porque el pastor cree lo que predica. O sea, el pastor necesita fe para pagar el agua, la luz, el teléfono, pagarle a sus hijos la universidad o el colegio. El pastor necesita fe. Necesita fe. El pastor en muchos casos no vive de los diezmos, vive de la fe. Vive de la fe. Cuando yo le enseño a usted los diezmos, le estoy diciendo, usted necesita crecer en fe. Yo no le estoy diciendo, mire, diezmeme que es que me toca pagar el agua, la luz, el teléfono. Yo no estoy diciendo eso. Yo tengo que creer que a mí Dios me suple para sostener mi casa. Pero usted necesita creer que Dios le sobreabunda y Dios dio el método. Diezme. ¿Quiere saber si es verdad? Hágalo. Ahora, personas en la iglesia son muy pilas, que los cristianos somos muy pilos. Voy a probar a Dios en enero y no vuelven a diezmar ni en febrero, ni en marzo, ni en abril. Diezman por ahí en mayo, julio. Así no funciona. O sea, un campesino cultiva frecuentemente. ¿Y qué pasa? Frecuentemente tiene cosecha. Punto. Así funciona. ¿Por qué los cristianos a veces reciben plata? Porque Dios es bueno. Entonces a veces algunos cristianos, cuando su diezmo son 200,000 pesos y da 20 o 30, usted está ofrendando. La cosecha de una ofrenda no es lo mismo que la cosecha de un diezmo. Pero Dios es bueno. Entonces usted no tiene que esperar, es que voy a esperar que Dios me hable, es que no siento, es que no se trata que sienta. Si la Biblia es la palabra de Dios, usted la lee, ahí dice, usted lo hace, punto. Usted no tiene que sentir orar. La Biblia dice, ore continuamente. Usted no tiene que sentir ir a la iglesia. La Biblia dice, vaya a la iglesia. Usted no tiene que sentir leer la Biblia. La Biblia dice, lee la Biblia. Usted no tiene que sentir ayudar. La Biblia dice, ayude. Usted no tiene que sentir, no. La Biblia dice, el que te pida, le pide, punto. Es así de fácil. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que guarda el camino de la vida es guardar la instrucción. ¿Y qué dice el Salmo 119, 105? Salmo 119, 105. Dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. O sea, Dios en la Biblia me alumbra, me hace entender yo qué debo hacer. Pero si yo leo en la Biblia y no lo hago, estoy haciendo lo que se me da la regalada voluntad. Entonces, si no me someto a lo que dice Dios, ahí no hay nada.
O sea, mire, es un privilegio para un hombre encontrar una mujer que lo ame. Es un privilegio para un hombre encontrar una mujer que le entregue el corazón. O es un privilegio para una mujer encontrar un hombre que le entregue el corazón. ¿Y qué cosa más boba que una mujer le entregue el corazón a un hombre y el hombre esté mirando a Juanita, a Carmen, a Andrea, a este, a aquel? O sea, eso es muy bobo. Porque no todas las mujeres entregan el corazón. Muchas entregan el cuerpo, pero no el corazón. Entonces, si Dios le entregó a usted una mujer que le entregue el corazón, ¿para qué mira más? Todas las mujeres tienen lo mismo y hacen lo mismo. Y Dios le entregó una que lo ama a usted como es, que por sí es bien difícil. ¿Me está haciendo entender? Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quieres saber qué hacer? Lea la Biblia. Y si la Biblia dice ayude, pues ayude. Y si la Biblia dice dé, pues dé. Y si la Biblia dice sirva, pues sirva. Y si la Biblia dice diezme, pues diezme. Y si la Biblia dice ore, pues ore. Sin tanta vuelta. Porque Dios dentro de usted le puso la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Dios ha determinado bendecirle, Dios ha determinado prosperarle. El plan de Dios es que usted viva sin enfermedad. El plan de Dios es que usted llegue a ser viejito, pero sano. Porque ¿qué sentido tiene llegar a ser viejito y lleno de enfermedades? No, 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 el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que usted llegue a ser viejito, pero sano y con plata. El plan de Dios es que usted llegue a ser viejito, sano, con plata y con paz. Y que su Dios lo respete y lo honre. ¿Cómo hace usted? Empiece desde ya a caminar así. Empiece a sembrar. Haga lo correcto. No es difícil porque la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cumplir los mandamientos de Dios no es gravoso. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios nos dio revelación y entendimiento de la palabra. Declaro que esta palabra el Espíritu Santo de Dios la sembró en nuestro corazón de una manera muy clara, que entendimos. Y declaro que el diablo no nos puede robar esta palabra. Declaro en el nombre de Jesús que Dios coloca en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad y nos pone ganas de orar. Y oramos. Y la Biblia dice orar en lenguas, pues oramos en lenguas. Y Dios nos pone el querer como el hacer. La Biblia dice lea la Biblia y nos disponemos a leer la Biblia. La Biblia dice ore y oramos. La Biblia dice vaya a la iglesia y vamos a la iglesia. La Biblia dice diezme y ofrende, pues diezmamos y ofrendamos. La Biblia dice que sirvamos, pues servimos. La Biblia dice que nos amemos unos a otros, pues nos amamos unos a otros. Es así de fácil, sin tanta vuelta. Yo declaro que usted escuchó, entendió y recibe. Y el Espíritu Santo hace que esta palabra coja vida en usted, en el nombre de Jesús. Diga, creo y recibo en el nombre de Jesús. Creo y recibo en el nombre de Jesús. Usted que nos ve en internet, esta palabra la necesita su mamá o su papá, algún pariente. Mire, suscríbase al canal, toque la campanita. Cuando usted se suscribe al canal y toca la campanita, usted está permitiendo que esta palabra corra y mucha gente conozca el mensaje del Evangelio de Salvación, el mensaje del Señor Jesucristo. Cuando usted hace eso, está haciendo obra de evangelista. Hágalo, vaya, evangelice. Mándele esta enseñanza a sus amigos, a sus vecinos, a sus contactos. Algunos de ustedes tienen 100, 200, 5,000 contactos. Envíele esta palabra. Le va a transformar la vida. Y usted va a recibir recompensa de Dios. Yo declaro que usted entendió y pone esta palabra por obra. En el nombre de Jesús. Si tiene problemas o está enfermo, está mal, está llevado, está en la inmunda, aquí en esta iglesia se le enseña la palabra de Dios. Y si viene enfermo, aquí Dios hace milagros. Si le falta plata, por la Biblia le enseñamos cómo recibir dinero de Dios. Si tiene problemas con su cónyuge, venga, porque aquí le enseñamos cómo usted puede salir adelante. Dios le llene con gozo y paz. Si necesita más, comuníquese con nosotros. Chao, 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 chao.